Bueno, entonces empecemos con el problema 51. Sí, perdón si van a escuchar otro ruido, es que acá al frente del edificio, mi edificio están construyendo otro y hacen mucho ruido y están a la altura de mi piso y se escucha todo, sí, perdón si hay otro ruido de amoladoras y esas cosas. Entonces dice, un vagón de tren inicialmente en reposo empieza a acelerar con una aceleración de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Del techo del vagón cuelga un objeto de 5 kilogramos en el extremo de un muelle, cuya constante recuperadora vale 1000 newtons sobre metros. Calcular el estiramiento del muelle. El tren estabiliza su velocidad al cabo de 5 segundos. Calcular entonces el estiramiento del muelle. Entonces, datos. Nos dicen que la masa es igual a 6 kilogramos. Nos dicen que la aceleración que sufre el vagón, ojo, el vagón, no el cuerpo, es igual a 5 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Y nos dicen que la constante de restitución del muelle o resorte es igual a 1000 newtons. Newtons metros, ¿sí? Newton metros. Este es un problema de sistemas inerciales, no inerciales, ¿sí? Bueno, entonces empecemos a graficar nuestro sistema, ¿sí? Esto es J versor o I versor, ¿sí? Y este va a ser I versor, ¿sí? Ok, entonces inicialmente este es el tren y este es nuestro sistema de referencia, ¿no? Nos dicen que tenemos un cuerpo que está colgado, ¿no? Y este es un muelle, sí, es un resorte. Sí, entonces inicialmente está en reposo y literalmente es paralelo, ¿no? a este eje, no siente ninguna fuerza. Pero nos dicen que de repente el sistema empieza a acelerarse, ¿no? Empieza a moverse, pero al cuerpo que está acá le pasa algo, ¿no? Empieza a sentir, mejor dicho, se mueve, ¿no? Hasta formar cierto ángulo con el eje vertical, ¿sí? Yo lo voy a exagerar demasiado por cuestiones de estética, ¿no? Para realizar mejor el tratamiento. Entonces, este es el cuerpo, ¿no? Y al moverse con una aceleración constante, eh, nuestro cuerpo material o nuestra partícula, ¿no? Se inclina hacia un costado, ¿sí? Se mueve. Es como si estaría actuando una fuerza en esta dirección, ¿no? Que modifica su posición.
Pero si nosotros pensamos, todas las fuerzas son por interacción, ¿sí? En este caso, ¿sí? Para física 1. Entonces, por ejemplo, la fuerza que va a sentir, ¿no? La fuerza peso, esta partícula, es debida a la interacción que existe con la Tierra. Después, la otra fuerza que va a sentir es la provocada por el muelle, pero esa es debida a que el muelle está sujeta también, ¿no? Al techo. Entonces, esa fuerza es la relación que existe entre el techo y la partícula. Entonces, es otra fuerza, ¿no? Que en realidad sería una que apunta en este sentido. ¿Sí? La vamos a llamar fuerza ficticia, ¿sí? Porque no existe como tal, porque no es debida a alguna interacción entre dos cosas, entre nuestro punto material y otro objeto, ¿sí? No hay tal interacción. Pero ya van a ver de dónde sale eso, ¿sí? Entonces, vámonos acá. Bueno, hagamos nuestro DCL. Diagrama de cuerpo libre. Sería este, ¿no? Ok. Y esta es... Ok. Y esta de acá, ahora voy a... Bueno. Entonces en la dirección J, J versor, y esto es en la dirección Y versor, ¿sí? Siempre es importante poner estas flechitas porque nos indican en qué dirección vamos a llamar positivo y en qué dirección vamos a llamar negativo, por favor. Y esta va a ser la fuerza de interacción por el muelle, ¿sí? Ok, entonces el ángulo, ¿no? Que se muestra acá ¿sí? Este ángulo de acá, por propiedades, se va a repetir acá, ¿sí? Por alternos internos. Entonces ese ángulo dije que se repite acá, ¿no? Le vamos a llamar tita o teta. Ah, y me falta dibujar la otra fuerza que es provocada, esta, ¿no? La fuerza peso. Ok. Esta fuerza provocada por el muelle se puede escribir, ¿no? Como una componente en J y en I, ¿sí? Entonces, ¿cómo va esto? La fuerza de interacción, ¿sí? Provocada por el muelle se puede escribir en sus componentes IJ, ¿no? IJ. A ver, antes de eso, nosotros sabemos que esa fuerza es igual o proporcional, ¿no?
eh, a menos la constante de restitución por el delta de deformación, ¿no? O lo que sea deformado, la deformación, ya sea X o Y, ¿sí? Eh, entonces, eh, acá podríamos escribir que esta fuerza es equivalente a menos K por el delta de deformación en I, ¿sí? En la dirección de inversor, o sería delta X, ¿no? Delta X e igual menos K por el delta de deformación en I, ¿sí? Espero que entiendan esa parte, que es fundamental. Otra cosa es directamente sacar el módulo, ¿no? A esta fuerza y proyectar. Pero en este caso tenemos esta facilidad, que es ver las contribuciones en X, cuánto se ha deformado en X, es lo que va a, a sentir, ¿no? Nuestra partícula material en dirección y la deformación o lo que se deformó en Y va a ser lo que va a sentir en la dirección J, ¿no? Entonces, esto proyectando, ¿no? Sería esta. Y la otra proyección sería esta. Pero nosotros, para tratar este sistema, lo trasladamos acá al origen. ¿Sí? Entonces esta sería la fuerza en la dirección Y es igual a menos K por la deformación en X, ¿no? Pero, ¿en qué sentido está apuntando? ¿No? Directamente ya pongámoslo en el sentido positivo. Entonces este menos se nos va, quiero que entiendan esa parte. Si ese menos desaparece, sería solamente eh, K por delta X. Y lo propio acá, ¿no? Está apuntando en la dirección hacia arriba o colineal a J, por lo tanto sería positivo. Entonces acá, esto es F para X, o en la dirección Y, ¿sí? En la dirección inversor, y acá hagamos para F en la dirección J, ¿sí? Que es igual otra vez acá por la deformación en Y. ¿Sí? Y acá vamos a tener la fuerza peso, ¿no? Que es igual a masa por la gravedad.
Ok, entonces mientras el tren, ¿no?, se va acelerando a 5 metros sobre segundos al cuadrado, el sistema queda estabilizado de esta forma, ¿no? Entonces apliquemos las leyes de Newton para resolver este sistema. Empecemos acá. Ok. Entonces nosotros sabemos eh, que sumatoria de fuerzas, ¿sí? Eh, ¿Sí? Es igual a la masa por la aceleración que sufre nuestra partícula, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Va de este lado. Entonces, este es el dibujo, ¿sí? De cuando se está moviendo la partícula, ¿sí? O mejor dicho, el tren con una aceleración de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, el vector posición, ¿sí?, de la partícula, o el vector que va a describir, ¿no?, la trayectoria de la partícula, está dada por esto, ¿no?, que parte del origen de nuestro sistema de referencia no móvil hacia la partícula. Pero también se puede estudiar de esta forma, como la suma, ¿sí?, de dos. De primero uno, que sería el vector posición de nuestro sistema de referencia móvil, que en este caso sería nuestro tren. ¿Sí? Un nuevo sistema de referencia, pero será móvil, más el movimiento relativo, perdón, o la posición relativa con respecto a nuestro sistema móvil. Sí. Voy a simbolizar entonces, en este caso, por R mayúscula, no, por R minúscula. ¿Sí? Entonces, R, que es la posición desde nuestro sistema de referencia inmóvil, va a ser igual a la suma vectorial de ¿qué? De la posición, ¿sí?, o del vector de posición de nuestro sistema de referencia móvil. Llamémosle R sub 0, ¿sí? R sub 0 más este vector, ¿no?, que es la posición relativa con respecto a nuestro sistema móvil. Llamémosle R sub R, ¿sí?, que R es de referencia, ¿sí? ¿Qué podríamos ponerle? ¿Qué símbolo? Sí, R sub R, ¿sí? Perdón por la redundancia. Listo. Espero que se entienda, ¿no?, que esto sería cuando nosotros, digamos, cuando el observador esté dentro del tren, ¿no? Está observando a este cuerpo y el efecto que se produce. Y este otro sistema de referencia es un observador que está afuera, ¿no?, de la estación, o mejor dicho, en la estación, afuera del tren, y observa el fenómeno.
Ok, entonces con esto y teniendo en mente todo esto de acá, vamos acá. Entonces nosotros sabemos que la aceleración es igual a la segunda derivada, ¿no? A la segunda derivada del vector posición. Con respecto del tiempo al cuadrado, ¿sí? Pero nosotros sabemos que este R, que está acá, R, que es este de acá, R, se puede escribir como la descomposición en la suma de dos vectores nuevos, ¿no? Que uno es de nuestro sistema de referencia móvil con respecto a nuestro origen, más la posición relativa con respecto a nuestro sistema de referencia móvil. Sí, espero que se entienda. Entonces, esto es igual a Chebeck sub 0 más el R sub R, ¿no? Ok. Entonces nosotros luego sabemos que la derivada, ¿no?, de la suma de dos funciones que dependen del tiempo es equivalente a la suma de la derivada de sus componentes, ¿sí? Cabe recordar nuevamente que nosotros estamos estudiando el sistema en el cual el tren se está moviendo, ¿sí?, con una aceleración constante de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, en ese estudio nosotros vamos a considerar que no varía la aceleración. Si no varía la aceleración, la fuerza ficticia que va a sentir este cuerpo tampoco, ¿sí? Entonces acá va. Entonces, con respecto a un observador que está dentro del tren, va a observar que la partícula se movió y se mantiene en esa posición, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta. Y un observador que está afuera observa que al mismo tiempo que mantiene esa posición, pero que también se está trasladando, ¿no? Se está moviendo en esta dirección. El cuerpo se mueve en esa dirección. Entonces todo el tiempo observando eso. Ojo, hay que tener en mente eso, ¿sí? Entonces, teniendo en mente eso, el R sub R es una constante, ¿no? Porque el observador que está dentro del vagón no observa que continúa moviéndose el cuerpo, sino lo ve en esa posición. Entonces, la derivada de una constante es cero. Pero la derivada de la posición o de nuestro sistema de referencia relativo no, porque el tren se está moviendo. El tren es nuestro sistema de referencia relativo. Ah, pero ¿qué sería derivar el sistema de referencia móvil? Es encontrar la aceleración de ese sistema de referencia. ¿Y cuál es esa aceleración? Es la aceleración que tiene el tren. Perdón que sea tan rebuscado, pero es así. Entonces, al final, esto se va a simplificar en la aceleración sub 0, ¿sí? Sub 0 más la aceleración sub R. Pero esta aceleración sub R es cero, entonces, porque según un observador que esté dentro del vagón, no se observa movimiento, más cero. ¿Sí?
A ver, un momentito. Y resulta ser, ¿no? Justamente la aceleración del vagón. Entonces, reemplazamos, ¿no? Y vamos a hacer el análisis por componentes. Entonces, en I y en J, ¿no? Sumatoria de fuerzas en, en J es igual a, observando esto, 0, ¿no? Porque está en equilibrio, 0. Y ahora sumatoria de fuerzas en I. Sumatoria de fuerzas en I. Entonces, para un observador, ¿no?, que está afuera del vagón, observa un movimiento. Y eso va a ser igual a la masa por esta derivada. Pero eso resulta ser igual a ¿quién? A la aceleración que tiene el tren, ¿no? Ok. Continuemos. Entonces, realicemos, ¿no?, la suma. Como está en equilibrio, voy a obtener K por delta I menos masa por gravedad igual a 0. Y en I, acá me falta, perdón, poner masa por aceleración sub 0. Y en I, en la dirección I, voy a obtener solo una fuerza, ¿no?, que es K por delta de X. K por delta de X igual a masa por aceleración sub 0. Listo, y este sistema es resoluble, es súper fácil, porque sabemos cuánto es K, sabemos cuánto es M y G, y cuánto es A sub 0. Entonces podemos encontrar delta I y delta X. Entonces, delta I, o lo que se deformó en la dirección I, va a ser igual a masa por la gravedad dividido K. Y delta X es igual a la masa por la aceleración sub 0 dividido K. ¿Sí? Listo. Y reemplazamos los valores, ¿no? Esto es igual entonces a 6 por 9,81
por 9,81 dividido 1000, ¿no? Y esto de acá es igual a 6 por 5 dividido 1000. ¿Sí? Entonces, resolviendo esto, tenemos 6 por 9,81 dividido 1000. Que eso nos da 0,058, ¿no? 58. La verdad yo no sé cuántas cifras significativas toma el docente. Si toma 2, entonces ustedes parten en 2 y redondean, ¿no? Sería 9, esto sería 59. Yo voy a tomar todo acá. Nuevamente, entonces esto es igual a esto, ¿no? Y ahora acá. Y acá es cambiar 9,81 por 5. Que es igual a 0,03. Igual a 0,03. Ok, pero a nosotros nos piden la deformación total, ¿no? Que sufre el cuerpo. Entonces ese sería un delta de longitud. Delta L, o sea, la deformación del muelle, va a ser igual ¿a qué? A la raíz cuadrada, ¿sí? ¿De qué? Del delta de I al cuadrado más delta de X elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, hagamos eso. Medios de 0,059, 58, 86, 58, 86, todo esto elevado al cuadrado, más 0,03 elevado al cuadrado, ¿no? Me da que es una deformación de 0,0. Hagámoslo si es que utiliza dos cifras significativas. Esto es 9, ¿no? Acá estoy usando dos cifras significativas. Sería 0,066, no varía mucho, ¿no? La deformación entonces sería 0,066 metros. Esto sería igual a 0,066 unidades metros. Eso fue lo que se deformó. ¿Listo? Vamos a ver la respuesta. 51 en grados. Diré 52. Tal vez es un error, porque si ustedes se dan cuenta, grados no es una unidad de longitud, metros sí. ¿Y qué es lo que nos piden? ¿Cuánto se va a deformar el muelle cuando el tren acelera a razón de 5 metros sobre segundos al cuadrado? Entonces lo que yo hice acá es encontrar eso.
¿sí? Si se dan cuenta, física